Parece que en todo lugar, por donde miramos, todo es tristeza y dolor. ¿Sientes que tienes problemas y no encuentras solución? ¿Crees que nadie te puede comprender? ¿Piensas que hiciste algo que nadie te va a perdonar? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres encontrar respuestas para tu vida? Oraremos por ti, junto a ti y por quienes más amas. Encuéntranos en www.adr247.org. Muy buenas noches, queridos amigos. Sean todos ustedes bienvenidos. Esto es ADR 24/7. Muy contentos de iniciar una programación nueva que partimos desde este primer viernes y seguiremos todas las semanas a la misma hora, 5 p.m. Pacífico, desde California, Bakersfield, para todos ustedes, compartiendo nuestro programa Decodificando Profecías. Queremos darle bienvenida a nuestro sponsor para que Él pueda bendecirnos y ayudarnos a comprender todo lo que hemos de aprender. Oremos. Papito Dios, muchísimas gracias por ser tan bueno con nosotros. Estamos aquí delante de usted pidiendo y suplicando por su misericordia y queremos rogar que sea usted quien nos ayude para en este día aprender de usted, de su palabra, de las profecías y luego compartirlas con las personas que están a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestras familias. Permita que lo que hoy día aprendamos sea de bendición para nosotros y nos ayude a ubicarnos en qué tiempo estamos y qué es lo que usted nos quiere enseñar para el día de hoy. Muchas gracias, sea usted bienvenido, Señor, y también abrace a cada uno de nuestros amigos que se están conectando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Al pecador Jesús buscó, sus faltas Él sobrellevó. En el Calvario así murió, por ti y por mí. Oh, gran misterio de amor, eterno plan de salvación, que Jesucristo se encarnó por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió,
pleno perdón Jesús ganó por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió, alejados de Dios y privados de paz, pero gloria al Señor, puente vivo de amor que nos lleva hacia el trono eternal. Gracia infinita de bondad, más abundante que el mar, pleno perdón Jesús ganó por ti y por mí, por ti y por mí, por ti y por mí. Buenas tardes, un feliz sábado a todos. Que Dios nos bendiga a todos por participar en este curso. Espero que sea realmente de bendición. Comenzaremos a estudiar las profecías, algunas profecías de Daniel y de Apocalipsis, y podremos ver en qué etapa de la historia de la salvación estamos viviendo. Compartiré con ustedes un PowerPoint sobre Daniel capítulo 2, una profecía que nos ayuda a bosquejar la historia a grandes rasgos, pero que es impresionante. Esta profecía y las otras que veremos nos responderán la pregunta: ¿es posible conocer el futuro? Bueno, la profecía que veremos es la profecía de la imagen y la piedra. Veámoslo. Identificaremos primero los personajes principales de este relato. Se nos dice allí en Daniel capítulo 1, 1 al 7, en el año tercero del reinado de Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales le cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Allí la historia nos introduce en este tiempo del surgimiento del primero de los antiguos imperios mundiales. Hubo otros imperios antes, pero se habla de los 4 imperios mundiales de la Edad Antigua que vinieron en forma sucesiva uno detrás de otro, desde el siglo VII a.C. hasta el siglo VI después de Cristo, quinto, sexto después de Cristo. Esto ocurrió bajo el liderazgo de Nabucodonosor, que se transformó en el emperador de Babilonia, y Babilonia conquistó no solo a los judíos, sino a todas las naciones del antiguo cercano oriente. Y dentro de los cautivos que llevó,
llevó algunos jóvenes de la nobleza de Judá, y uno de ellos era Daniel. Y Daniel es el protagonista en este evento, junto con el rey, porque el rey tiene el sueño, pero Daniel es el que puede interpretarlo. Ahí tenemos una imagen que más o menos nos grafica aquellas circunstancias en las cuales los babilonios derrotaron a los judíos y llevaron a estos jóvenes para que sirvieran en la corte del rey. Veamos este sueño que tuvo el rey. Daniel 2, 1 al 5 dice: en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, éste les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron: que viva su majestad por siempre. Estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Vemos que el rey tiene este sueño inquietante y él llama a todos los magos, astrólogos, hechiceros, porque él sospecha que es una revelación de los dioses, y sin embargo los sabios del reino fracasan en adivinar lo que soñó y también, por supuesto, en interpretar lo que significa el sueño. El rey entonces manda a matar a todos los sabios de Babilonia, y dentro de los sabios estaban también los jóvenes hebreos que estaban sirviendo en el palacio del rey y habían sido educados para servir en la corte. Dios revela el futuro al rey y le revela a Daniel el sueño y el significado. Veamos. Capítulo 2, 26 al 30 dice: el rey le preguntó a Daniel, a quien los babilonios le habían puesto por nombre Beltsasar: ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Allí en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir, y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. Daniel aquí nos dice varias cosas interesantes cuando habla frente al rey. Primero, Daniel reconoce que el ser humano no puede conocer el futuro. No importa los trucos que use o los estudios que tenga, la verdad es que el futuro es algo desconocido para el ser humano. Incluso Daniel dice que él mismo no puede conocer el futuro. Solamente lo puede conocer porque Dios se lo ha revelado. En segundo lugar, Daniel dice que solo Dios puede conocerlo y Dios ha querido revelar el sueño al rey y a todos nosotros. Vamos a ver entonces la revelación del sueño. Daniel 2, 31 al 36. En su sueño su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de la imagen y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella.
En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Entonces Daniel comienza a relatar el sueño al rey, el rey comienza a recordar estos detalles y Daniel entonces le ofrece la interpretación. Un breve repaso: el rey soñó con una estatua humana gigante, enteramente de metal, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y barro cocido. Pero luego ve una piedra que es desprendida desde arriba, no por mano humana, que cae en los pies de la imagen y la derriba a tierra. Pero luego pulveriza a toda la imagen. He llevado el polvo que queda por el viento, desaparece y esta piedra se establece y crece y se transforma en una montaña que llena toda la tierra. Podemos decir que el rey soñó con dos elementos: una estatua humana y una piedra. La estatua está parada sobre la tierra, la piedra viene del cielo. La estatua no se mueve, la piedra viene a gran velocidad, golpea, crece, se transforma. Entonces hay un contraste entre la estatua elaborada por mano humana y una estatua humana que representa el reinado humano, y esta piedra que viene del cielo y representa el reinado divino. Bueno, esta estatua para Daniel le recordaba la historia de David y Goliat. Así como esta estatua era un guerrero gigante cubierto de metal, Goliat también era un guerrero gigante cubierto con armadura de metal. Y lo que derribó a Goliat fue una piedra que cayó en su frente. Y lo que derribó a la imagen de Daniel 2 es una piedra que cae en los pies. Allí, en la historia de David y Goliat, fue David quien lanzó la piedra, porque David es aquel que se transforma en el rey de los judíos, el rey del pueblo de Dios. Y así también esta historia del Antiguo Testamento, anterior a la historia de Daniel, le recuerda a Daniel que Dios restaurará a su reino y lo restaurará para siempre. Y así como David fue el rey del pueblo de Dios, el que reine en el nuevo reino que establecerá la piedra será nada menos que el hijo de David, el Mesías, el Cristo. Veamos la interpretación. Daniel dice: Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Después de su majestad surgirá otro reino menor, de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino, que será de bronce, y dominará sobre toda la tierra. Finalmente, vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Entonces la cabeza de oro de la imagen, el primero de los cuatro reinos, representa el reino de Nabucodonosor, es decir, el imperio babilónico. En arameo, la misma palabra significa tanto reino como imperio, y se debe traducir reino cuando se refiere a una nación local, un reino local, o como imperio cuando se refiere a un imperio como el de Nabucodonosor, el imperio babilónico y los que siguen después de él. Por lo tanto, aquí debiéramos traducir imperio. Entonces, si la cabeza de oro es el imperio babilónico, pero el pecho y los brazos de plata será otro reino u otro imperio que vendrá después de Babilonia, debemos buscar en la historia qué imperio sucede a Babilonia. El tercer reino y el cuarto reino representan imperios que vienen sucesivamente en la historia humana. Pero no es todo. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro, que su majestad vio mezclados, significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro.
Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. La profecía dice que después del Cuarto Imperio Mundial vendría un reino dividido hasta el final de la historia. No habría un quinto imperio unificado. Y esa historia terminará con la piedra. Veamos. Entonces la cabeza de oro representa a Babilonia, el primer imperio de la Edad Antigua, de esta secuencia, ¿verdad?, de cuatro imperios, o Neo-Babilonia, desde el 605 hasta el 539 a.C. Allí tenemos un mapa que es gran parte de Asia, ¿verdad?, desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, varios países hay acá, también toda Palestina, parte de Egipto, parte de la Turquía moderna. Luego, el pecho y los brazos de plata representa al imperio medo-persa, que la historia nos dice que viene después de Babilonia y que dura desde el 539 a.C. hasta el 331 a.C. Este imperio fue un poco más extenso, conquistó el imperio egipcio en su totalidad y parte de Europa. El tercer imperio de bronce, entre paréntesis les puedo decir que Babilonia se caracterizó por el oro. El palacio, por ejemplo, de Nabucodonosor, donde Daniel estaba revelando el sueño, estaba completamente revocado de oro. La plata caracterizó al imperio medo-persa. De hecho, la moneda oficial del imperio fue el dárico de plata. Pero el bronce caracterizó al tercer imperio mundial, el que viene después de los persas, el imperio griego o greco-macedónico que fundó Alejandro Magno. Los griegos fueron los primeros en usar el bronce en forma masiva y equipar a todo su ejército con armadura, casco, escudo y armas de bronce. Esto permitió que le ganara al imperio medo-persa, que usaban armaduras de cuero, de suela o de madera. Y de esa manera los griegos pudieron conquistar el mundo, entre otras cosas. Este imperio representado por el bronce, correctamente representado por el bronce, duró del 331 al 168 a.C. Pero y ahí tenemos, ¿verdad?, el mapa, Asia, todos los países civilizados de ese tiempo, Egipto en África y una parte mayor de Europa. El cuarto imperio representado por el hierro es el cuarto imperio que la historia nos corrobora, que viene después de Grecia, el imperio romano. El imperio romano fue caracterizado justamente por el hierro. Ellos masificaron este metal y todas las legiones romanas usaban armadura, yelmo, escudo, espada y lanza de hierro. Y de esa manera pudieron vencer a los griegos, porque sus armas eran más duras. Y duró desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo, la parte de Roma occidental. Y ahí tenemos el mapa, ¿verdad?, que abarcó toda Europa prácticamente, los países civilizados de África en el norte y parte de Asia también. Pero luego viene el reino dividido en parte de hierro y barro, y justamente representa a aquellos reinos que vinieron y que provocaron la caída del Imperio Romano y vienen desde el siglo V hasta el final de la historia. En este mapa tenemos cómo se establecieron después del Imperio Romano varios reinos como los anglosajones, los francos, burgundios, visigodos, ostrógodos, etc., en lo que fue el territorio del Imperio Romano. Y en el siglo XIV y XV después de Cristo, estos reinos europeos medievales descubren, conquistan, colonizan, culturizan a las naciones del resto del mundo, entre ellos América, Australia y otros, y de esa manera estos reinos divididos están representando no solamente a este reino dividido del siglo VI, como el mapa nos muestra, sino al reino dividido en muchas naciones hasta el final de la historia humana. Algunos fuertes como el hierro y otros frágiles como el barro. Dice el texto, finalmente,
En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que, sin la intervención de nadie, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado su majestad, lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Y allí termina el sueño. La piedra representa el reino que Cristo traerá en su segunda venida. Es lo que Él enseñó en el Padre Nuestro cuando dice, vénganos tu reino, o lo que los cristianos de los primeros siglos resumieron las distintas doctrinas cristianas, terminando con la frase que desde el cielo ha de venir, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, para establecer un reino eterno en esta tierra. La venida de Cristo es lo que nos caracteriza a los adventistas que predicamos este mensaje, y en realidad es compartido por el mundo cristiano entero, incluso por los judíos que esperan la venida del Mesías en gloria y majestad. Sin embargo, es poco creída por los no religiosos, y muchos cristianos o religiosos en general están dudando de este evento. Pero si toda la historia representada en esta profecía se ha cumplido siglo tras siglo en forma precisa, y estamos ya viviendo en los dedos de los pies, ¿por qué no creer que el último evento de la profecía, la venida de la piedra, se cumplirá también? Yo creo que así va a ser. Podemos ver por otro lado que estos distintos reinos se han cumplido en forma precisa. Nos da mucha confianza en que lo único que falta por cumplirse se cumplirá. Además, podemos ver que no estamos viviendo en la barba, en los brazos, en la rodilla, sino que estamos en los pies, y por algunos detalles técnicos del arameo deducimos que estamos en los dedos de los pies. Por lo tanto, no solo podemos tener la certeza de que Cristo volverá, sino también la certeza de que volverá pronto. Así que podemos confiar y prepararnos para recibir a Cristo que venga en las nubes del cielo. Insisto, si todos estos detalles se han cumplido y la historia los corrobora, ¿por qué no se ha de cumplir el último gran evento, la venida de Cristo? Que Dios les bendiga y espero que podamos ir compartiendo en estos cursos. Contento de compartir con ustedes. Bendiciones. Estimado, no se vaya, ya vienen las preguntas. Damos gracias por la presentación de este tema, ya vienen las preguntas con nuestro querido pastor Héctor Urrutia, y mientras vamos en una pausa musical, queremos escuchar una alabanza y por supuesto escriba usted sus preguntas. Es un momento que nosotros queremos escucharlo a usted, que usted sea partícipe de esto, y a los que ya han escrito preguntas, prometemos leerlas cada una de ellas para que puedan encontrar respuesta. Dios les bendiga, sigamos adorando a nuestro Dios. Al llegar la mañana, cantaré. Cuando brille la luz, cantaré. Y mi alma despierte, cantaré, cantaré a mi Jesús. Y cuando a solas me encuentre, sé que un amigo tendré, y a pesar de mi llanto, cantaré, cantaré a mi Jesús. Oh Cristo, sé mi guía fiel. Oh Cristo, yo contigo iré. Penas me abruman, frenan de angustia mis
de la aurora vendrá. Cantar, despierta ya, la mañana viene ya, viene ya, mi Salvador. Oh Cristo, sé mi vida fiel. Oh Cristo, yo contigo iré, yo contigo iré, yo contigo iré, yo contigo iré, yo contigo. Muy buenas noches, el Señor le bendiga. Buenas noches. ¿Cómo está? Gracias, igualmente. Como una agenda bien ocupada, ¿cierto? Sí. Muy ocupada. Uh-huh. Es impresionante cómo el Señor nos invita a participar de una ciudadanía celestial que es indestructible. Y me encanta que desde una roca aparentemente insignificante, tan pequeña al lado de esa estatua gigante, se muestra cómo el poder de Dios, en lo que vemos pequeño, se puede manifestar con su poder. Pastor, aquí en Estados Unidos hay mucha gente, y en algunos países de Sudamérica también, que tienen problemas con su ciudadanía. Están ilegales. Uh-huh. Y se sufre porque tienen que trabajar dobles trabajos, tienen que estar esforzándose más para salir adelante, con muchos miedos, pero finalmente cuando se encuentran con la palabra de Dios, se encuentran con las profecías, se dan cuenta que un día todo esto va a acabar con un reino eterno donde todos estamos invitados a ser ciudadanos. Amén. ¿Qué significa para usted como pastor y como doctor la visión de Daniel 2? ¿Qué esperanza nos da a estas personas que están afligidas? Bueno, nos da mucha esperanza, pero lo más importante, creo yo, es que es una esperanza real, porque siempre el ser humano tiende a aferrarse de algo, a esperar en algo, pero a veces esperamos en un partido político, a veces esperamos en ganarnos algún premio de lotería, o esperamos tener un mejor trabajo, o esperamos la ciudadanía, como algunos esperan, ¿verdad?, en algún país, pero muchas veces las esperanzas terrenales se frustran, no las logramos. Sin embargo, esta esperanza en el reino de la piedra es una esperanza real, concreta, tan concreta como una piedra. ¿Mm? Y como yo decía, así como todo el sueño se ha cumplido y son milenios de historia profetizada de antes, ¿por qué no se ha de cumplir lo último? Hay algunas personas, pastor, que dicen de que Daniel fue escrito después, no le dan la fecha exacta que se le pone a Daniel para que él pueda predecir, sino que dicen que eso fue escrito después de la historia que sucedió, específicamente de Babilonia. ¿Cómo nosotros podemos probar de que eso fue escrito en el tiempo que nosotros creemos, antes de
que sucediera? Bueno, primero, Daniel tendría que haber vivido en nuestra época para haber anunciado no solamente que después venía el Imperio Persa o el Imperio Griego, sino para anunciar incluso hasta el tiempo presente. Pero fuera de eso hay muchos argumentos literarios dentro del libro de Daniel, lingüísticos, arqueológicos, históricos, que convierten en irrebatible la historicidad del personaje y lo legítimo de que él realmente vivió en el siglo VI a.C. y no posteriormente. El arameo es un arameo antiguo, es el arameo imperial, no el arameo de los siglos posteriores. La estructura literaria, algunas expresiones, la forma de escribir coincide con la forma de escribir de ese tiempo. El conocimiento de Daniel de las costumbres, las leyes de los babilonios y de los persas, solamente podría haberlas conocido alguien que vivió en ese tiempo y a la corte. Los nombres de reyes, de personajes, datos históricos, todos coinciden perfectamente con lo que se ha descubierto de la historia y de la arqueología. Entonces hay muchos detalles que no nos permiten o no dan ningún fundamento a aquellos que creen que Daniel no existió en ese tiempo, sino que se escribió el libro muy posteriormente. La verdad es que no es posible esa interpretación. Muchas gracias, pastor. Tenemos nosotros, la verdad es que hay muchas cosas que se nos vienen a la mente y si usted quiere preguntar, por favor, este es el momento, ponga sus preguntas. Es una oportunidad de todos ser parte de esto para poder consultar con nuestro querido pastor Héctor Urrutia las preguntas que tenemos. La profecía, aquí se plantea como un dualismo entre la profecía, o quizá un antagonismo, entre la profecía proveniente de Dios, revelada por Dios, y la astrología del tiempo. Y finalmente nos damos cuenta que lo certero, lo que vence siempre es la profecía que proviene de Dios y no es la astrología. ¿Cómo usted ve esa parte? Claro. Bueno, la astrología y las ciencias de la adivinación en general son muy populares en todos los tiempos. Y hoy también, aunque no nos demos cuenta, pero en todos los diarios aparece el horóscopo, ¿verdad? Que es fruto de esto. En los canales de televisión también se da el horóscopo, aquí en Chile por lo menos después de los noticieros. Y, y no solo eso, sino distintas cosas, ¿verdad? Aparecen, por ejemplo, la ciencia, prediciendo a veces cuando está terminando un año, prediciendo cómo será el otro año. Los economistas, digamos, vaticinan algunos eventos históricos, políticos. La ciencia vaticina también en relación al descubrimiento de algún nuevo planeta o algún tipo de invento o de tecnología que vendrá en un futuro. Entonces siempre estamos tratando de adelantarnos, saber qué va a venir. Sin embargo, lo único certero es la profecía. Yo me acuerdo cuando era niño salió un diario donde se entrevistó a muchos científicos, los mejores de la época, y ellos decían cómo iba a ser la década de los 90, la década del 2000 y del 2010, 2020, y, y la mayoría de lo que dijeron las personas mejor informadas en ciencias en ese tiempo, en realidad nunca se ha cumplido. Por ejemplo, ellos decían que en el 2015 ya iba a seguir existiendo el fútbol, pero no iban a ser humanos los jugadores, sino robots. Y otras cosas, que el hombre, por ejemplo, los matrimonios iban a seguir existiendo, pero en torno al 2020 ya la luna de miel iba a ser la luna. Iba a ser un viaje a la luna, allí se iba a pasar la luna de miel. Pero la verdad es que varias de esas cosas no se han cumplido y con tal que fue algunas décadas atrás. Y por gente estudiosa, científicos, muy informados, cuanto menos otro tipo de ciencias que son supersticiones, como el ver la palma de la mano, la bola de cristal, los naipes y otras cosas. Interesante que Nabucodonosor estaba preocupado por el futuro de Babilonia.
y el Señor le enseñó el futuro celestial. Y al enseñarle el futuro celestial, Dios también le hizo una invitación a Nabucodonosor. Al entregarle profecía, en realidad era también una invitación. Mira, esto es lo que yo tengo. Hoy en día quizás hay varios Nabucodonosor que nosotros podríamos llamar, y quizás me meto en problemas al decir esto. Quizás puede ser un presidente Trump, o quizás puede ser un presidente de un país, de los que están. ¿Puedes llegar a salvarse una persona que tiene tanta soberbia así como este rey Nabucodonosor en los días actuales? Bueno, es difícil cuando una persona es muy soberbio, muy autovalente, arrogante, y además tiene tanta riqueza y tanto poder como este emperador del mundo antiguo, ¿verdad? Nabucodonosor. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Y vemos cómo este rey finalmente en el capítulo 4 se convirtió y él escribió una carta que está registrada allí en el capítulo 4 donde él cuenta su testimonio de conversión. Entonces, este tipo de personas también pueden conocer a Cristo y justamente lo que más impresionó a este soberano fue las veces que Dios le mostró el futuro a través de las profecías. Yo creo que las profecías pueden seguir siendo el mejor elemento para convertir a las personas que tienen mucho poder o mucha autoridad hoy en día también. Es interesante, pastor, lo que usted nos invita a nosotros, porque la verdad es que muchas veces nosotros nos guiamos, y uno de los problemas que más tenemos en este momento en pandemia es que escuchamos demasiadas cosas a través de los medios que tenemos, pero no escuchamos tanto realmente al medio que Dios nos dejó para saber dónde estamos. Y entonces nos causa pánico el saber, hay mucha gente que está hablando del reset, el reseteo. Está hablando del reseteo, está hablando del nuevo orden mundial, de conspiración, de muchas cosas se están hablando. Pero cuando nosotros escuchamos todo eso, nos llenamos la cabeza con tantas teorías y nos olvidamos nuevamente, tal como pasaba en aquellos tiempos, que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Que cuando encontramos la palabra de Dios nos encontramos con esto, que Dios nos da los tiempos exactos. Un reinado tras otro reinado, finalmente el reinado de Cristo. Cuando se habla del reinado de la piedra que se transforma en montaña, ¿es el último reino que hay? Claro. ¿O va a haber un nuevo orden mundial? ¿Es ese el nuevo orden mundial? ¿Cómo lo ve usted? No, la piedra que se convierte en un reino dice que ese reino no será dejado a otro reino, sino que permanecerá para siempre. Entonces, ese es el reino eterno y el último. El nuevo orden mundial o un reinado humano, ¿verdad? Gobernado por un ser terrenal acá en la tierra, será un intento. Y Daniel 2 lo da a entender. Al leer el texto en arameo, queda bastante claro de que va a haber un intento de unificar el mundo justo antes de la segunda venida. A partir del versículo 42 hay un cambio, porque ya no está hablando de los pies en general, sino de los dedos en particular, que es la última parte de la estatua. Y al hablar de los dedos en particular, es allí cuando dice que intentarán unirse por medio de alianzas humanas, dice la Reina Valera, pero el texto arameo original dice por medio, o no dice por medio, dice a través de la simiente de un hombre. Entonces, a través de la simiente de un hombre, y la palabra simiente se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar del Mesías, pero también del antimesías, porque recuerden que en Génesis 3:15 se habla de dos simientes que combatirían entre sí, la simiente de la mujer que nos lleva al Mesías y la simiente de la serpiente, ¿verdad? Que es aquel enemigo de Cristo. Entonces aquí dice que
el mundo se intentará unificar, a pesar de esa división de hierro y barro que parecen incompatibles, intentarán finalmente unirse por la simiente de un hombre. O sea, por un personaje que es de la simiente humana y no de la simiente divina. Pero esta unificación será interrumpida porque dice, y en los días de estos reyes, cuando estos reyes estén intentando unificarse a través de una simiente humana, el Dios del cielo levantará su reino eterno. Es decir, la piedra interrumpirá aquel intento de unificación mundial. ¿Qué importancia tenían los sueños para ese tiempo y cómo usted lo ve en nuestro tiempo? Bueno, en esos tiempos tenía mucha más importancia que ahora, porque a todos nos preocupa cuando tenemos un sueño que nos impacta y no lo podemos recordar, pero, pero nos preocupa temporalmente, generalmente, a menos que tengamos alguna obsesión o algo así, y a veces ni recordamos sueños y la verdad es que poco nos importa, pero en esos tiempos y sobre todo en Babilonia, se pensaba que los sueños era la forma en que los dioses se comunicaban con la gente. Entonces, por ejemplo, olvidar un sueño significaba que los dioses estaban enojados con la persona porque no le permitían recordarlo. Y eso significaba que los dioses podían descargar su ira contra esa persona. Entonces Nabucodonosor no solo estaba preocupado del futuro cuando él soñó, sino que una vez que soñó y le costaba recordar, él estaba más preocupado porque podría significar que los dioses le estaban mostrando un futuro que iría en contra de él y de su reino. Y había todo tipo de presagios y libros de interpretación de sueños que se han encontrado en Babilonia. Cada cosa que soñaba la gente tenía alguna interpretación. Y es por eso que los sabios les decían, dinos el sueño y te mostraremos la interpretación, porque ellos manejaban muy bien esos manuales de interpretación de sueños. Pero, como digo, la verdad es que aunque tenía mucho valor para ellos el sueño, no siempre los sueños eran de origen divino. La mayoría de los sueños son comunes y Dios se revela no solo a su pueblo a través de sueños, sino también en este caso a gente que no es de su pueblo, en algunas ocasiones muy especiales, como este caso. Pastor, cuando usted dice no siempre los sueños son de origen divino, por supuesto que viene la inquietud, porque hay mucha gente que dice, yo creo que Dios me dio un sueño y Dios me está revelando eso. ¿Qué pasa cuando un sueño dice algo distinto a lo que dice la palabra de Dios? Bueno, en ese caso, ¿verdad? La palabra de Dios es suprema. Como decían los protestantes en el siglo XVI, después de la Reforma Luterana, ellos decían que la Biblia es norma, norma, non normatio, en latín, que en castellano sería que la Biblia es la norma que norma y que no es normada. O sea, la Biblia es la norma soberana para evaluar, juzgar todas las cosas, pero ella no es normada por nadie, no hay nada sobre ella. Por lo tanto, si yo tengo un sueño que creo que viene de Dios, pero se contradice a lo que dice la palabra de Dios, entonces yo debo juzgar mi sueño y mi experiencia religiosa a la luz de la revelación. Si es en contra, debo desecharla y no debo someter a la revelación al sueño que yo tuve en forma particular. Si es Muchísimas el mismo gracias. Dios que se me revela, entonces tiene que coincidir con lo que está en la Biblia. Muchísimas gracias. Nos encontramos un patrón, ¿cierto? Ujú. Dios a través de su palabra nos revela el futuro, nos revela cosas que han de suceder, pero las cosas que nosotros vemos en las noticias no pueden a nosotros manejar la palabra de Dios en ninguna manera. Aquí, en el capítulo 2, cuando habla de los magos, astrólogos, encantadores y caldeos, ¿quiénes serían los magos, astrólogos, encantadores y caldeos en nuestro lenguaje actual? Bueno, yo diría que son las personas que dicen el horóscopo en televisión, sea el horóscopo chino, el horóscopo que sea, también las personas eh, que hacen
vaticinios, adivinan, ven la suerte, que cobran por adivinar el futuro de las personas, o hacen conjuros, magia, ¿verdad? Para retener una pareja o para que le vaya bien a una persona. Pero también entrarían muchos científicos, porque recordemos que estos magos, astrólogos y adivinos eran los sabios de ese tiempo y tenían una preparación académica larga. Babilonia también era la capital de la cultura. En ese tiempo era la ciudad más culta del mundo. Se ha descubierto que casi todo lo que nosotros recibimos de parte de los griegos, que lo admiramos, porque ellos descubrieron mucho en matemáticas, en todas las áreas, la verdad es que los griegos se lo copiaron a los babilonios. Ahora se sabe que el teorema de Pitágoras, por ejemplo, no lo creó él, lo copió a los babilonios. La filosofía de Platón, de Sócrates, que tanto la admiramos, se la copiaron a los babilonios. Y así, en fin, casi todo lo que los griegos, que los encontramos muy sabios, que nos legaron, la verdad es que se lo copiaron a los babilonios o a otras culturas de ese tiempo. Así que los babilonios sabían mucho y esta gente no solo sabía las ciencias espurias, podríamos decir, sino también sabían ciencia verdadera. Los cálculos matemáticos, por ejemplo, de la rotación de los planetas, de los asteroides, eh, el calendario babilónico, todo era muy, muy exacto. Entonces, sabían bastante. Sin embargo, no se compara la ciencia humana, aunque sea correcta, aunque vaya en dirección correcta, con la palabra de Dios. El rey tenía la esperanza puesta en los adivinos, en sus intérpretes, en los sabios, en los encantadores. Entre esos podemos considerar que habían también personas que consultaban a los muertos. También Babilonia practicaba aquello, consultar a los muertos, porque se creía en una vida más allá. Se pensaba que una persona cuando moría quedaba algo, quedaba el alma, ¿verdad? Que podía ascender a la habitación de los dioses. Digamos, ellos podían revelar algunas cosas que conocían o aprendían de los dioses, por lo tanto, se buscaba la comunicación con ellos también. Pero aquello está en contra de los mandatos de Dios. Dios lo prohíbe, tratar de comunicarse con los muertos. Y además, Dios dice enfáticamente en la Escritura que el muerto nada sabe. El muerto está realmente muerto. La vida eterna no es en la muerte, sino en la resurrección. Cuando Cristo venga, que está representado en Daniel 2 por la piedra, cuando Él traiga su reino, Él va a resucitar a los que creyeron en Él y nos dará la vida eterna. Si nos va a resucitar para darnos la vida eterna, es porque el muerto no está gozando la vida eterna, no está con Cristo, no está con Dios, está muerto. Muchísimas gracias, pastor. La verdad, cuando los caldeos responden al rey, y queridos, si ustedes tienen sus preguntas, escríbanlas, por favor, queremos leerlo, queremos que usted sea partícipe. Este es nuestro primer programa de Codificando Profecías, y queremos que usted participe a través de sus pedidos, por supuesto, y también sus preguntas. Cuando los caldeos le responden al rey y le dicen, no hay hombre en esta tierra que pueda declarar el asunto al rey, porque nadie puede declarar y contar un sueño que no saben. Cuando ellos dicen, cuando no les cuentan el sueño, cuando ellos declaran eso, nos está dando un precedente a nosotros de que no debemos confiarnos en los hombres, solamente en la palabra de Dios, o podemos confiar en personas que nos pueden ayudar a entender las cosas que suceden. Bueno, Dios siempre utiliza instrumentos. En este caso no fue Dios que le interpretó el sueño en forma directa, sino a través de Daniel. Pero también, seguramente todo lo que Daniel estudió en la Universidad de Babilonia, hubo cosas buenas. Yo creo que el genio de Daniel para escribir su libro se debió a lo que aprendió allí también, porque se sabe que las figuras literarias y las técnicas literarias que usó Daniel eran comunes en la literatura babilónica,
El hecho de que él dividiera su libro en dos partes, historias y después profecías, era la forma como se estudiaba normalmente en Babilonia. La primera etapa, que correspondería a la enseñanza básica para nosotros, se estudiaban historias. Y la segunda etapa, que era como la etapa de enseñanza media para nosotros, se estudiaban profecías, oráculos de los dioses, un pensamiento ya un poco más elaborado. Entonces justamente Daniel dividió su libro en estas dos partes. El hecho de que haya escrito una sección en arameo, el arameo lo más probable es que lo aprendió allí, en Babilonia. Entonces podemos decir que no todo de los babilonios era malo. Lo mismo podemos decir hoy, no todo de la ciencia es malo. La verdad es que la ciencia nos ha ayudado bastante. Esto de poder comunicarnos vía Zoom, a distancia, y muchos poder participar, también es un adelanto de la ciencia. Entonces la ciencia no es mala, ¿verdad? La ciencia médica nos ha traído alivio para muchas enfermedades que en otro tiempo eran incurables, por ejemplo. Por lo tanto, la ciencia es buena y siempre ha sido buena porque Dios nos dio la curiosidad para investigar. Eso dice Job 28. Y además de darnos la curiosidad, Dios puso todo a nuestro alcance. Dios permite que la naturaleza sea accesible para nosotros. Por lo tanto, podemos estudiarla. Sin embargo, ¿verdad? La palabra de Dios es una revelación. Al estudiar la naturaleza podemos deducir muchas cosas, pero no todo es correcto. Hay mucha teoría, hipótesis. Sin embargo, la palabra de Dios es algo certero, y la parte falible en la palabra de Dios no es la palabra de Dios misma, sino nosotros que somos los intérpretes. A veces podemos errar al interpretar la escritura, o podemos interpretar de distintas maneras cuando no está muy claro un texto. Pero cuando los textos son claros, como esta imagen bien gráfica, ¿verdad? Allí de metales, no es difícil interpretar y fue interpretada correctamente desde los albores del cristianismo e incluso en el judaísmo anterior. Así que podemos confiar en la palabra de Dios. Pastor nos pregunta aquí, Celedón Pilar, nos dice, ¿qué se podría decir de cuando la gente dice que penan los muertos? Ya, bueno, yo creo que voy a responder un par de preguntas porque aquí en Chile ya van a ser son más de las 11 de la noche, Son las últimas. ¿sí? Bueno, cuando dicen que penan los muertos, es cuando alguien escucha la voz de algún ser querido que murió, o bien lo ve, o ve algo de esa persona, y eso obviamente nos impresiona porque los seres humanos le damos mucha importancia a los sentidos. Si yo lo vi, lo oí, me convenzo de que es un muerto. Sin embargo, justamente ya decíamos que cuando tenemos una experiencia, sea a través de un sueño o despierto, que contradice la palabra de Dios, debemos confiar en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que debemos guiarnos por fe y no por vista, es decir, por fe, por confianza en lo que está escrito y no por la vista o los sentidos, porque nuestros sentidos nos pueden engañar. Lo que yo veo, ¿verdad? Puede que no sea real. A veces ocurre que nuestra mente puede imaginar cosas, alucinar, ¿verdad? Y otras veces es algo real que estamos viendo, pero es una aparición del enemigo que es experto en disfrazarse y engañar. Satanás es el padre de la mentira. Engañó a Adán y Eva, se apareció como serpiente, a Cristo lo trasladó a otro lugar, ¿verdad? Y en fin, podríamos decir muchos ejemplos bíblicos como Satanás o los demonios engañan. Y Pablo dice a los Corintios, en el capítulo 10 de 1 Corintios, que lo que los gentiles adoran, a los demonios adoran y no a Dios. Porque todo ese tipo de apariciones y oráculos de los muertos, ¿verdad? Era algo del enemigo. No eran los muertos realmente los que se aparecían.
Pastor, la última pregunta. Es muy tarde en Chile y le agradecemos toda la gentileza que ha tenido de poder estar con nosotros. Eh, los caldeos le responden al rey y le dicen, el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada es con la carne. Y Daniel pide tiempo para orar y pedirle que Dios le revele a él. ¿Qué tan importante es la oración? Conversar con Dios para conocer la profecía, para conocer el futuro. Bueno, la oración es fundamental en el libro de Daniel, desde el principio hasta el fin. Recordemos que las dos grandes revelaciones que recibe Daniel, la del capítulo 9, las 70 semanas que nos llevan a la muerte de Cristo, y la de los capítulos 10 al 12, que nos revela toda la historia y el triunfo final de Miguel, ambas las recibe gracias a sus oraciones. También pensemos que él está dispuesto a morir en Daniel 6 antes que parar de orar. Por lo tanto, la oración es fundamental en Daniel. Y es fundamental porque la oración se relaciona con el santuario y se relaciona con el ministerio continuo del sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo en forma continua, el pueblo oraba en ese momento. Recordemos que el sumo sacerdote entraba en la mañana a quemar el incienso y en la tarde a hacer lo mismo. Y en esos dos horarios eran los horarios de oración del pueblo. David dice que suba mi oración junto con el humo del incienso. De manera que Daniel, cuando nos habla del continuo, la obra continua de Cristo en el santuario celestial, está justamente vinculado con la oración. Y la oración, en Daniel aprendemos que puede cambiar la historia. La oración puede cambiar las decisiones de personas. La oración puede tocar algún corazón duro. La oración puede hacer que Dios obre con su poder en nuestro favor, que no lo haría si no le pidiéramos. No es que ya todo está escrito y Dios va a actuar siempre de la manera que Él determinó, independiente de lo que nosotros pidamos. Dios puede cambiar el curso de la historia, Dios puede hacer cosas que no haría si nosotros no se las pidiéramos. Los padres conocemos tan bien a nuestros hijos que sin que hablen sabemos lo que necesitan, pero muchas veces no le damos, ¿verdad?, lo que ellos necesitan si no los piden. Entonces es importante la comunicación con Dios. Siempre la oración tiene una respuesta y es lo que nosotros queremos cuando oramos a Dios. Querido, usted que está ahí con nosotros en este momento, le invitamos a al próximo viernes a encontrarnos nuevamente con Decodificando Profecías, un momento muy especial donde queremos que usted sea parte, invite a sus amigos y queremos terminar con la esperanza de que todo esto que estamos pasando finalmente llega al reino de Cristo, el cual va a terminar con todos estos problemas y nos va a regalar una tierra nueva donde usted y yo podemos ser partícipes, no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Estos reinos, todo esto que vivimos en este día, abusos, maltrato, tantas cosas que estamos viendo, finalmente va a venir el reino de Cristo. Esa piedrita pequeña va a destruir todos estos reinos, estos mundos, para vivir en el reino eterno con Él. Un reino donde no habrá más guerra, ni llanto, ni clamor, ni dolor, y seremos para siempre con nuestro Dios a su lado, disfrutando de sus enseñanzas, de su compañía y de su presencia. Pastor, muchísimas gracias. Le invitamos que usted nos despida en oración, por favor, para terminar este día de Decodificando Profecías. Muchas gracias. Bueno, gracias también por la invitación y que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están escuchando y a nuestros amigos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque hemos podido meditar en tu palabra. Gracias por la certera palabra profética. Gracias porque tú eres el que pone y quita reyes. Tú dominas la historia y la historia tiene un final feliz y tú te encargarás de aquello porque sabemos que no hay nada ni nadie que pueda impedir que se haga tu voluntad. Señor, permite que nosotros seamos parte de ese grupo de salvos cuando venga Cristo. Bendice a cada uno de los que escuchan. Te pedimos en especial por los que están padeciendo, por aquel que está enfermo,
por aquel que está con problemas familiares en este momento. Quizá hay alguien que está pensando en quitarse la vida. Señor, ten misericordia de aquel que sufre. Bendícele, Señor, a la distancia nuestra, pero tú estás allí en el hogar de cada uno. Sabemos, Señor, que tú puedes auxiliar, puedes abrazar, responder nuestras oraciones. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos tu bendición para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Bendiciones y nos vemos la próxima semana en este mismo horario. Parece que en todo lugar, por donde miramos, todo es tristeza y dolor. ¿Sientes que tienes problemas y no encuentras solución? ¿Crees que nadie te puede comprender? ¿Piensas que hiciste algo que nadie te va a perdonar? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres encontrar respuestas para tu vida? Oraremos por ti, junto a ti y por quienes más amas. Encuéntranos en www.adr247.org.